Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast Una mirada a Colombia. Soy Sandra y es para mí un placer compartir este espacio donde compartiremos las reflexiones y aprendizajes que nos ha dejado el curso de Territorio e Historia, el cual nos ha permitido tener una visión más completa de los diferentes conflictos y nos invita a hacer un análisis más profundo de cada fenómeno de nuestro país. Les quiero presentar a nuestra querida compañera Angélica. Hola Sandra, ¿cómo estás? Y saludos a quienes nos escuchan. Hoy les queremos compartir lo que hemos aprendido en este curso y como a partir de la lectura de autores como Van Ausdal, Ruiz Serna, Echeverry, Ruiz N. y otros, entendemos mejorar la compleja historia política, social y económica de nuestro país. Claro que sí, querida compañera. Y antes de centrarnos en nuestro fenómeno de análisis, me gustaría que hiciéramos un breve recorrido por estos autores que han hecho un trabajo investigativo muy importante para entender y sobre todo comprender nuestra historia. El camino de cómo hemos llegado hasta este punto en lo social, político y ambiental. ¿Te gustaría contarnos algo que te haya impactado o gustado de estos autores que hemos trabajado, Angélica? Claro que sí, Sandra. Mira que un concepto que aprendí fue el de historia ambiental, especialmente con Van Ausdal, quien en su obra Potreros, Ganancias y Poder relata cómo entre 1850 y 1950 los terratenientes en Antioquia y el Caribe colombiano talaron bosques enteros para sembrar pastos africanos y expandir la ganadería. Se muestra cómo la ganadería no solo fue un medio de control territorial, sino también un negocio intensivo en capital y trabajo. Totalmente. Y lo que más me llamó la atención fue cómo el proceso de tumbar bosques y sembrar pastos africanos se convirtió en un motor de cambio económico, porque trajo consigo mucho progreso, pero también trajo consigo y de la mano mucha destrucción ambiental. La historia de los potreros nos revela cómo las élites territoriales consolidaron su poder económico a costa del medio ambiente y de los trabajadores rurales o campesinos. Una realidad nada lejana a la actualidad. Solo podemos observar los campos y zonas rurales cuando viajamos en carreteras nacionales. No sé si tú has visto la cantidad de plantaciones de palma de aceite que hay sembradas hoy en día en nuestro territorio nacional. Sí, Sandra, y te tengo un dato curioso. Colombia es el primer país de América Latina y el cuarto a nivel mundial, en el cultivo de palma de aceite. Y estos cultivos están mayormente en Nariño, en Meta, Casanare, Santander, el Cesar y el Magdalena. Imagínate la cantidad de plantaciones que hay en el país y cómo afecta esto a la biodiversidad de los ecosistemas, solo por hablar de lo ambiental. Sí, mira que tienes toda la razón, porque hay que ser sinceros y estas extensiones, bueno, estas grandes plantaciones no son realmente de los campesinos, en el que cada uno tiene su lote, siembra y tiene sus cooperativas y venden sus productos como para vivir dignamente, sino que realmente son de multinacionales y grandes empresas que muchas veces terminan generando desplazamientos y cambios demográficos importantes porque estas grandes empresas establecen sus cultivos de palma en áreas donde habitan comunidades campesinas o indígenas, lo que genera desplazamientos forzados y la concentración de tierras en manos de grandes empresas o inversionistas, entre comillas, y en ocasiones hasta por incentivos gubernamentales que adquieren estas tierras a través de compra, arrendamientos o en algunos casos como ya se nombró anteriormente, en forma ilegal, desplazando a las comunidades que los habitan. ¿O tú qué opinas, Angélica? Totalmente. Y eso conecta con otro concepto clave que es la concentración de la tierra. En su libro Nubia Janet Ruiz muestra cómo el desplazamiento forzado no es solo un efecto del conflicto armado, sino también una estrategia histórica para acaparar tierras. La violencia no solo expulsa a campesinos, sino que reorganiza el uso del territorio a favor de intereses económicos, como tú lo mencionas, con los cultivos de palma de aceite, Sandra.
Qué buen apunte, Angélica, porque el texto realiza una revisión histórica, demográfica y crítica del desplazamiento forzado en Colombia, un tema bastante denso en nuestro país. Nubia Ruiz lo explica como parte de una estrategia estructural ligada a la concentración de tierras, la violencia rural, que como no nos toca muchas veces no la tenemos en cuenta y creemos que no existe y que todo está bien cuando estamos ahí en la ciudad, ¿cierto? Pero cuando nos detenemos a analizar estos fenómenos y cómo van reconfigurando el territorio, sino la urbanización forzada y en sí el desplazamiento, y no solo por acaparar tierras para cultivos lícitos e ilícitos, sino también ganadería, como ya lo nombramos, minería ilegal y control del territorio y el control del territorio, que es clave para las bandas criminales como las guerrillas y los paramilitares. Como es el caso del corregimiento donde vivo, que es una zona donde no está autorizada la entrada de la policía, o sea, no es que no quieran venir a hacer sus labores que normalmente realizan, es que no se les permite la entrada porque es una zona paramilitar, a pesar de que está a menos de 15 minutos de una estación de policía. Y la comunidad ya lo ha normalizado, para ellos es normal, está dentro de su cultura. Y te puedo decir que acá donde yo vivo, o sea, el lugar es súper seguro, no se pierde nada, se dejan las llaves pegadas en las motos, pero al igual la violencia sigue estando presente y la mayoría de la comunidad le tiene un cariño especial a estas personas, porque les prestan esta seguridad ante otros grupos, les apoyan con recursos económicos, y pues también son parte de la familia porque se conforman de los mismos vecinos, entonces termina, acá en el corregimiento todos terminan siendo el primo, el tío, el abuelo. Eso te cuento, Mira, Angélica. Sandra, que eso que estás relatando se relaciona con el concepto de territorialidad, entendido como la forma en que las personas se vinculan con su espacio, son las relaciones y prácticas sociales que se establecen para ejercer el control, el sentido de pertenencia de un espacio, como tú lo cuentas, que pasa en tu corregimiento. Sí, y mira que hace poco mataron al cabecilla, o patrón, como le dicen acá, y la gente estaba muy preocupada por quién iba a tomar el control de la zona y cómo iba a afectar incluso a los docentes, quienes estábamos a la expectativa si nos iban a reunir para vacunas o que iba, o sea, después de que lo mataron, qué iba a seguir, porque pues al igual el Estado no ha hecho, o sea, no acá no hace presencia, o sea, en realidad nada cambió, o bueno, para mal, porque subió otro señor que colocó más vacunas y ahora es más, ciertas cosas son más costosas, pero realmente no hubo un cambio, entonces a veces uno no le ve mucho el sentido a estos operativos, más que por ejemplo dejar 5 niños sin padres, las expectativas, a ver quién iba a tomar el control, pero igual sigue el narcotráfico, la violencia en la zona se mantiene y por el momento no hay desplazamientos. Pero digamos, si las dos guerrillas presentes o los dos grupos armados presentes iniciaran una disputa en este momento por el territorio, muy seguramente mucha gente tendría que salir forzosamente, porque ya han aparecido como 3 cuerpos en el río Magdalena. Y por la vía nacional también estaban 2 carros incinerados hace como tal vez un mes larguito. Entonces, porque no solamente es perder pues la casa o el lugar donde uno vive. Uy, Sandra, sí, estos temas son complejos. Y no sé si recuerdas los casos de conflicto que hemos visto en clase, donde se puede comprender que el territorio no es solo geográfico, sino político y simbólico. Y muchas veces no imaginamos el impacto que tiene el conflicto en cada persona, porque la pérdida de territorio es también una pérdida de identidad, de cultura, de paz y de derechos. Y algo que casi no se nombra en las repercusiones psicológicas que dejan estos conflictos, no solo a niños y mujeres, sino en general a todas las personas. Y dime tú, ¿cuándo se repara ese daño? Yo te pregunto, Sandra, si los niños que perdieron a sus padres o familiares reciben algún tipo de ayuda psicológica o acompañamiento para superar esta situación. No, Angélica, el Estado no llega a esta comunidad.
De nombre, las instituciones están presentes, pero no tienen funcionarios suficientes y sus procesos son muy lentos y también pues la cultura de las personas tampoco es de ir a buscar este tipo de ayudas, porque como te digo, Angélica, la violencia acá está muy normalizada. Bastante interesante sería hacer un análisis más profundo, Sandra, pero será para otra ocasión. Sin embargo, lo que hemos abordado hasta el momento nos hace ver la historia de Colombia desde una mirada menos centrada en las batallas de izquierda y derecha o en los presidentes y más enfocada en las dinámicas sociales. Por ejemplo, la lectura de Andrea Echeverry del 2015 sobre el desplazamiento afrocolombiano en Buenaventura muestra cómo las violencias son múltiples, o sea, que incluye racial, economía, incluso en el ámbito ambiental también. Sí, Angélica, y al entender el conflicto armado como una continuidad histórica de disputas por la tierra, como lo plantea justamente Nubia Ruiz, entendemos que no es un fenómeno moderno ni exclusivo de las guerrillas o del paramilitarismo. Es estructural y está ligado al modelo económico. La modernización en Colombia vino acompañada de urbanización forzada, exclusión de los campesinos negando sus derechos y hasta su existencia, y mucha violencia interna dentro del país. Claro, Sandra. Por eso es interesante las ciencias sociales. Vemos que estudiar la historia no es solo revisar el pasado, es entender cómo se construyen los privilegios y las desigualdades. Este curso nos enseñó a leer entre líneas, a conectar causas y consecuencias en distintos niveles, ambiental, político, cultural. Nuestra conclusión como grupo es que comprender la historia de Colombia requiere mirar más allá de los discursos oficiales. Necesitamos incorporar miradas críticas, ambientales y sociales. La historia de la ganadería, el desplazamiento y la territorialidad son ventanas para ver el conflicto con más profundidad y comprender las diferentes realidades y contextos. ¿Cómo estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo, Sandra? Angélica, no lo pudiste decir mejor. Y también vimos que como futuros docentes en las ciencias sociales tenemos el reto de enseñar una historia crítica que ayude a pensar el país, no solo a memorizarlo, sino acompañado de reflexión, análisis y contrastando con nuestros propios contextos. Una historia que permita entender el presente y proyectar un futuro mucho más justo. Así es. La historia está viva y la seguimos escribiendo con nuestras decisiones, con nuestras reflexiones y con nuestras luchas propias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos, esperando que estas reflexiones les sirvan tanto como a nosotros para pensar críticamente en la historia de Colombia. Hasta pronto, Angélica, y escuchas, y que la memoria sea siempre una herramienta de transformación.